Buenos días, alumnos y alumnas, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, se le escuchan. Buenos días, Buenos profesor, sí se me escucha. Buenos días, buenos profe. días, profesor. Sí, buenos días. Bien, bien, alumnos. Bien, buenos días Días, con todos. profesor. Bien, buenos días con todos. Bueno, he entrado dos, creo, minutos, ¿ya? Eh, Estaba con el otro salón y bueno, usted sabe que el tiempo pasa rápido hasta que salga, entra un poquito demorado. La próxima va a salir 5 minutos antes, ¿no? Para poder calcular. Bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días, alumnos y alumnas, ¿no? Ambos. Me parece que ahora estoy con el área 2, ¿no? Bien, algunos me conocerán, ¿no? Ya porque estuve en el ciclo anterior y ahora es un nuevo ciclo, estamos en el ciclo A 2023 ya, ¿no? Entonces, todos los ingresantes de este año van a ir al 2023 como cachimbo, ¿no? Bien, como les vuelvo a recalcar, algunos ya me conocen, otros recién están en las clases, ¿no? Conmigo. Y bien, ya ustedes conocen el método de mi trabajo. Yo trabajo de esta manera y de repente en algo he querido tratar de mejorar, ¿no? Lo pongo de esta manera, mi método es de esta manera, más visible, y las palabras son claves, las que vienen en el examen, ¿no? Yo no puedo de repente poner todo el libro, ¿no? No puedo poner todo el libro por factor del tiempo. Además, lo que yo voy a tratar es los temas más importantes, las claves, las palabras claves, ¿no? Que vienen en el examen. Bien, ya me conocen, soy el profesor Juan Moreno Chumbes, conocido como Chumbes. Bien, entonces me estoy presentando para que de repente los alumnos que no me conocen, ¿no? Puedan saber mi nombre, ¿no? Bien, y para los que ya me conocen, ya saben, ¿no? ¿No? Ya hemos tenido esa experiencia en el ciclo pasado. Bien, alumnos, ¿listos para trabajar? Ya, bien, alumnos. Entonces empezamos las clases. Eh, Vamos a ver el aspecto general de la filosofía. Los que tienen sus libros, ya van a ir a la par con sus libros. El título, está en el libro, lo primero que está son aspectos generales de la filosofía. Aquí tenemos la etimología de la palabra filosofía. Bien, ya usted sabrá que la palabra filosofía es un vocablo griego y que utilizaron los griegos mismos. El vocablo historia también es griego, ¿no? Entonces, la etimología ha surgido en Grecia, en la civilización griega, en el siglo 6-7 antes de Cristo. ¿Cómo es que surge la etimología, Luz? La etimología proviene de dos palabras que es filos y sofía. Filos significa amor, sofía significa sabiduría. Esta etimología surgió en Grecia, ¿no? En la civilización griega.
hay varias civilizaciones, ¿no? Hay otras civilizaciones. Pero exclusivamente en Grecia va a surgir la etimología de dos voces griegas, así está en el libro, Filos y Sofía, que significa amor a la sabiduría. La etimología de amor a la sabiduría significa que el hombre desea sabiduría, desea saber, ¿no? Eso significa filosofía. Entonces, filosofía significa amor a la sabiduría. Pero, ¿quiénes son los que aman la sabiduría? ¿A quién le importa la sabiduría? ¿Y a quién no le importa la sabiduría? A ver, entonces, amor a la sabiduría, los que tienen amor a la sabiduría son los seres humanos. Los seres humanos son los que aman el saber. Y cuando el ser humano ama el saber, es porque no está contento con lo que él o con lo que le han dicho. El griego va a pensar, va a reflexionar, ¿no? El griego dice, el sol, ¿qué contendrá? El sol, ¿por qué no cae? Si de repente cojo una piedra y la piedra cae. ¿Y por qué el sol no cae? ¿Por qué no veo la luna y en la noche veo a la luna? ¿Qué sucede? Alguien le dice, hijo, el sol es un dios, está de día y en la noche duerme el sol y en la noche sale la diosa luz. El griego dice, uy, no estoy contento. Por lo tanto, necesito más fundamento. No estoy contento. No me convence. Entonces, me falta sabiduría. ¿Qué pasa cuando muero? Tu alma se va a otro mundo. Entonces, el griego se aflige. O sea, que voy a morir y me voy a ir a un castigo. He cometido algo malo y me voy a ir a ese lugar oscuro. Me incomoda, pero debo de buscar fundamento. Debe haber algún hombre que sabe. Voy a buscarlo. Voy a conversar con otros hombres. De repente uno de esos conocimientos que él me diga me tranquilice o sienta que es verdad. Mira, entonces, alumnos, la etimología de filosofía ha surgido de ese modo, cuando el hombre ha buscado respuestas a sus preguntas. ¿Quiénes fueron? Los griegos. Los griegos inventan la palabra filosofía para decir que el hombre desea saber, desea sabiduría, para fundamentar o para explicar de la mejor manera de que algo sea más aceptable, que me convenza. Eso es el significado de la etimología amor a la sabiduría. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Exactamente, profesor. ¿Ah? ¿Se dan cuenta, alumnos, que la etimología no solo es amor a la sabiduría, tiene un sentido? ¿Cómo eran los sumerios, los babilonios, por ejemplo? El sacerdote salía, le decía, los dioses, me he soñado, ¿no? Los dioses me han dicho, dice, esto está mal y esto está bien. Y los babilonios, los sumerios decían, amén, así lo es, así es. Por eso que en los sumerios, en los orientales, no había una forma de buscar. Reflexionaban, pero preguntaban a las autoridades. En cambio, los griegos no. Los griegos, por ejemplo, el sacerdote le dice a un griego, los dioses me han revelado, los dioses me han dicho, y un griego le dice, ¿y por qué no se comunica conmigo? ¿Y por qué contigo sí, no? Tú estás hablando por él. Yo voy a creer cuando él hable conmigo. Si no, no. Entonces, es otra cosa, ¿no? ¿Eh? El griego se comportaba así. En cambio, en otros pueblos se aceptaba. Por eso el griego dice, hay que tener amor a la sabiduría. Hay que buscar sabiduría. En cambio, el oriental dice, hay que buscar sabiduría en nuestras autoridades. Ellos saben. En cambio, los griegos dicen, no, la sabiduría la buscamos todos. Esa es la diferencia. Dice, debajito está dos personajes. A ver, segundo punto. Herodoto va a introducir el verbo filosofar. Herodoto alumno es el primer historiador. Herodoto escribió la primera obra de historia universal. Por lo tanto, es padre de la historia antigua. Herodoto también es griego. ¿Eh? Y Herodoto va a escribir en su obra, los 9 libros de historia, el verbo filosofar. Herodoto coge la conversación de Solón con Creso. Creso le pregunta a Solón por qué viaja constantemente. Y Solón le responde, es que deseo filosofar. ¿Eh? Cuando Solón dice deseo filosofar, le está diciendo a Creso, entonces el verbo filosofar significa, es como decir, Solón cuando dice deseo filosofar, es que estoy buscando filosofar, es como decir estoy buscando saber. Entonces, Solón responde que viaja porque desea filosofar. Y de esa manera, Herodoto va a introducir el verbo filosofar en su obra, en la primera obra de historia universal. Listo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora pasamos
Listo. Bien. El otro dato importante es que Pitágoras, ¿no? Pitágoras se hizo llamar por primera vez filósofo. Bien, esto es histórico, alumnos, que Pitágoras se hizo llamar por primera vez filósofo. Herodoto, que ya expliqué, también por primera vez escribió el verbo filosofar. Pitágoras por primera vez también se hizo llamar filósofo. Eso debo recordarlo. Pitágoras, aquí está Pitágoras, conversó con Cleonte o León. Se encontró estos dos personajes porque Pitágoras solía salir de Samos a otros lugares, a otras islas de Grecia, y allí conversó con un rey, ¿no? Entonces, este personaje, Lionte, le encuentra a Pitágoras y le dice, ¿eres el sabio? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Profesor. Sí se le oye, profe. Sí, Sí. profesor. Profesor. ¿Cómo? Ya, listo. Entonces, este personaje le dice, ¿eres el sabio Pitágoras? Y Pitágoras por primera vez dice, soy filósofo. Y este personaje, Leonte, le dice, pero si no eres sabio, entonces ¿qué eres, no? Y por primera vez Pitágoras dice, soy filósofo. Entonces Leonte le dice, ¿qué es un filósofo? Y Pitágoras le dice, un filósofo son los hombres, los seres humanos. Filósofo es el ser humano porque no nace sabio. No nace sabio ni llega a ser sabio el hombre. Mira, qué interesante. Cuando Pitágoras dice, no soy sabio y no llegaré a ser sabio. Con esto, alumnos, Pitágoras nos va a anunciar que nunca el hombre, del principio a fin, nunca el hombre llegará a ser sabio. Y hasta ahora es vigente lo que Pitágoras dijo. Ningún hombre llega a ser sabio. No es sabio, no nace sabio. El hombre busca saber. Y cuando el hombre busca, encuentra algo de saber. Pero no es todo lo que va a encontrar. Pitágoras, de esa manera, se hace llamar filósofo por primera vez. Entonces, Leonte le dice, ¿y por qué no eres sabio?
Y Pitágoras le dice, sabio son nuestros dioses, Zeus, Atenea, porque nuestros dioses lo saben todo. Sabio es saber todo. Y yo no soy Dios, sino soy filósofo. El filósofo es mortal, muere. Y por eso no llega a conocer todo. En cambio, los dioses son inmortales, por eso saben todo. El hombre es mortal y el hombre algo llega a saber. Leonte le dice Pitágoras, no soy Dios, por eso no soy sabio. Soy filósofo porque busco saber y no llegaré a ser sabio, pero algo voy a llegar a conocer. Y a los que buscamos saber, a eso se les llama filósofo. Por lo tanto, Pitágoras dice, soy filósofo porque soy ser humano. No soy sabio porque no soy Dios. Listo. Hasta ahora, alumnos, hasta ahora sabemos que Jehová lo sabe todo y nosotros no. Eso lo dijo ya Pitágoras antes de Cristo. ¿Bien? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Por qué libro está esa conversación? Dime. ¿En qué libro está esa conversación de Pitágoras y Eliante? Ya. Bien, eso lo dice un personaje llamado Diógenes, pero no de Sinope, sino Diógenes de Laercio, que es una de las obras antiguas que se escribió sobre estos personajes. También lo escribió Marco Tulio Cicerón, también coge esa noticia para hacernos conocer desde cuándo ha surgido la palabra o se hizo llamar Pitágoras filósofo. Eso es histórico, alumnos, porque antes de Pitágoras se les decía sabios, pero Pitágoras fue el primero en decir filósofo y después de Pitágoras a todas las personas que sabían, buscaban saber, les llaman filósofos. Eso lo dice Diógenes de Laercio, ya en su obra sobre la vida de los grandes ilustres filósofos. Bien, y es tomada por otros filósofos para recordarnos que Pitágoras fue el primero en hacerse llamar filósofo. ¿Bien? ¿Se entendió? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ya, listo, listo, espera. Claro, profesor. Estás desesperando. Ya, ya. Ahora, esta pregunta vino en el examen. Platón consideró a la filosofía
como una disciplina? A ver, esa pregunta vino en el examen en el ciclo pasado, vino esa pregunta, ¿no? ¿Quién consideró a la filosofía como disciplina? La respuesta era Platón, ¿no? Y bien, Platón hace de la filosofía en disciplina. ¿Y qué disciplina? ¿Y por qué Platón hace la filosofía ya como una disciplina? A ver, lo voy a explicar. Platón, alumnos, hace de la filosofía un campo de investigación en sus tiempos. Platón empieza a ordenar el conocimiento. Por ejemplo, Platón dice, los que trabajan en el campo, los esclavos, ese conocimiento es práctico. ¿Ve? El herrero que está allí haciendo sus herramientas también tiene un tipo de conocimiento. ¿Ve? Luego dice, lo que opinan es un tipo de conocimiento. Y allí por primera vez se da esta famosísima palabra, la doxa. Y se da el logo. Platón dice, una cosa es doxa y otra cosa es logos. Entonces, cuando Platón dice, algunos buscan doxa o expresan doxa, otros lo hacen con logos. ¿Eh? Aquí ya, alumnos, Platón está dividiendo los conocimientos y dice, doxa es opinar, es una respuesta aparente. Pero las respuestas aparentes lo dice la mayoría. Y pocos hombres, los que están allí pensando en un problema, van a explicar por su logo. ¿Ya? Entonces, alumnos, cuando Platón dice doxa logos, hace de la filosofía una disciplina. La doxa es una aparente respuesta y el logos es una respuesta más fundamental. Uy. Entonces, alumnos, de esta manera, Platón hace de la filosofía una disciplina. Otro, Platón tiene una escuela filosófica. Y cuando van las personas a la escuela filosófica, Platón fundamenta, ordena las respuestas o las teorías. Cuando hace eso Platón, quiere decir que la filosofía se está volviendo en un campo de estudio. Están explorando. Por eso se hizo disciplina. ¿Se entendió? Profesor. Todo claro, profesor. Una cosa es opinar y otra cosa es fundamentar. Y hasta ahora, alumnos, lo que Platón dividió hasta hoy en día es cierto. Los científicos fundamentan y las personas, el público, opina nada más. Por ejemplo, sobre la vacuna, ¿no? de la COVID-19, mucha gente opina. Y los que han estudiado han sacado
Esa vacuna son producto de investigación, dedicados. ¿Eh? Entonces, Platón hizo eso en su escuela filosófica. ¿Mm? Listo. Eso de doxa logos o a ver, doxa logos no está en el libro, ¿no? Entonces, pueden ponerle doxa opinión, logos fundamento, ¿no? Es más certero. Bien, avanzamos. 2. Origen histórico. ¿Origen histórico de qué? De la filosofía. Origen histórico de la filosofía. ¿Qué voy a ver acá en origen histórico? Origen histórico. Tenemos dos tipos de origen. En el libro lo divide así, alumno, no yo. En el libro está el origen cronológico. ¿Ves? Origen cronológico. Listo. Origen cronológico. Y el otro origen es circunstancial. Está en el libro. Origen cronológico, cuando habla de Cronos, del dios Crono griego, que es el dios del tiempo. Crono, cronológico es palabra griega también. Cronológico se relaciona con el tiempo. ¿Qué es lo que se relaciona con el tiempo? Es también la filosofía. ¿Eh? Con el tiempo es la filosofía. Ahí. Bien, entonces lo que nos quiere decir es que en el tiempo, Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, su conocimiento va a cambiar. Ya no es doxa, ¿eh? Se hace logos, se hace racional. Entonces en Grecia, en el tiempo, en el siglo VI antes de Cristo, el conocimiento del griego cambia. De lo mitológico, de la opinión, se hace racional, se hace más fundamento, busca o tiene más fundamento. En cambio, en el Oriente, Medio Oriente, Asia Mayor, en el siglo X antes de Cristo, o también su saber es tradicional, es mítico, religioso. Y estos pueblos han sido los egipcios y han sido la India, la China, etc. ¿Cuál es la diferencia con Grecia y con el Oriente? Que en el Oriente, hasta en el siglo VI, habían mitos. En cambio, los griegos en el siglo VI pasan a la razón, pasan a la filosofía. En cambio, en el Oriente se sigue con un saber tradicional. Lo que dicen, yo creo. Yo le digo a mi hijo cree, mi nieto así sucesivamente. Nadie contradice. Aquí no ha habido contradicción. En cambio, en Grecia sí hubo contradicciones, dudas. Por eso el griego llegó a la explicación racional, alejándose del mito. En cambio, en el Oriente sigue los mitos, se fundamentan en la religión, ¿no? Estos fueron los pueblos de Egipto, la India, por ejemplo. Eso es la diferencia, alumnos. Cuando me habla de origen cronológico, me está diciendo que los griegos en el siglo VI, conocimiento racional o saber racional,
En el Oriente, siglo X antes de Cristo, su saber es tradicional o vulgar también, ¿no? Vulgar, irracional, también puede ser, son sinónimos. Y el otro origen es la circunstancial. A ver, alumno, lo circunstancial. ¿Qué significa lo circunstancial? Listo, allí. ¿Qué significa lo circunstancial? A ver, lo circunstancial es lo que puede ocurrirme. Aristóteles no planificó admirarse. Aristóteles no planificó reflexionar. Aristóteles no planificó conocer. Las cosas se dieron por circunstancias de la vida. Por ejemplo, usted dice, por circunstancia me encontré con un amigo que estudié en el jardín, ¿no? No estaba planificado. Aristóteles dice lo mismo. La filosofía, o yo reflexioné, dice Aristóteles, porque tuve admiración. Surgió en mí la admiración. Ese es el origen circunstancial. Entonces, Aristóteles dice, por ejemplo, yo he caminado y he visto que en el suelo había una fruta que podría ser una manzana y luego volví y ya no vi a la manzana. La manzana habrá desaparecido o ha cambiado, ¿eh? Pero solo veo sus pepitas, la semilla. Y de esa semilla ha surgido, luego viene Aristóteles y observa planta. Uy, entonces Aristóteles empieza a admirar. Y cuando empieza a admirar, empieza a reflexionar. Cuando Aristóteles se admira, busca respuestas y dice, ¿por qué una manzana deja semillas y de semillas se hace planta, flores y luego frutos? ¿Por qué cambia? Aristóteles llega al lugar y se pone a mirar a la planta y dice, ahora en estos momentos voy a ver cómo crece una planta. Y no podía observar el movimiento. Pero Aristóteles dice, estoy seguro que hay movimiento, por eso ha cambiado. El movimiento está pegado a las cosas, por eso las cosas cambian. Se admira a Aristóteles para poder buscar respuestas. Y así Aristóteles empieza a estudiar, a buscar fundamentos para poder explicar. No veo el movimiento, pero sé que se mueve. Eso me dice mi razón. Y así, alumnos, para Aristóteles surgió la filosofía a partir de la admiración. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ustedes se admirarán, alumnos, de algo? Más bien, en vez de admirarse, muchos se burlan, ¿no? En estos tiempos, alumnos ya no se admiran, ¿no? Solo se acepta, porque ya lo dijeron. Listo.
Hasta allí, ¿alguna pregunta? Profesor, por favor, ¿puede enfocar su pantalla completa? Perdón, su pizarra completa. Tuve un problema con mi internet. Solo un ratito, por favor. A ver, lo que he hecho es, no se ve la pantalla completa porque lo he acercado. Ya, lo he acercado al... Ya. ¿Sí? A ver, está en pantalla completa, o sea, lo estoy compartiendo de manera completa, pero a veces lo acerco la parte que voy a explicar. A ver, hasta ahí entonces todo claro. Sí, profesor. Mm, Sí, profesor. Listo. Ahora pasamos al otro punto que es el número, ya está trabajada. Lo dudo y le queréis buena noche. ¿Cómo? A ver. La duda y la creencia. Mm. A ver. He acercado a ver, he acercado la cámara para que pueda visualizarse bien. A ver, número 3, características de la filosofía. En sus libros va a traer esas características que se está observando, que es totalizadora, que es problemática, que es crítica, que es radical y la otra racional. Bien, me parece Profesor, disculpe, buen día. Profesor, hay una parte en el libro, en el texto, donde habla sobre la duda y la creencia. ¿Nos podría explicar más sobre eso, por favor? Ya, a ver. El origen circunstancial, a ver, entonces voy a explicar aquí. A ver. Ya, a ver. La duda rompe la creencia, ¿no? A ver, un ejemplo. Eh, antes de Galileo, ya, se tenía una forma de explicar el universo, ¿sí? Eh, pero Galileo dudaba, ¿sí? Dudaba. Entonces, en la Edad Media se tenía una creencia de que cómo era el universo y la duda es la que rompe una creencia, ¿no? Entonces, es bueno dudar. Por eso la duda está allí en el libro como origen circunstancial, ¿no? Después de origen circunstancial está la duda. Entonces, ¿es bueno dudar o no es bueno dudar? Bien, ¿quiénes dudan? Nosotros, ¿no? Y la duda nos ayuda a encontrar otra explicación. Un ejemplo lo estoy haciendo con Galileo,
Galileo Galilei ha dudado de que cómo le decían que era la estructura del universo, pero Galileo, gracias a esa duda, ha Profesor, roto buenos días. la creencia. Dime. Profesor, buenos días. El que le habla es el coordinador, el monitor del aula 201. Quisiera presentarme un ratito, por favor, si me das unos 10 segundos. Ya, ok, adelante. Ya, profesor, mi nombre es Diego Alonso Policarpo Facundo. Voy a estar presente en este semestre como el monitor del aula, de esta aula, y quisiera comunicarles, ¿no? Que cualquier duda, cualquier consulta, me lo puedan realizar. Voy a dejar mi número de WhatsApp aquí en el grupo y también el enlace al grupo que nos vamos a unir para estar todo este semestre, profesor. Mis datos los voy a dejar al grupo. Ya, jóvenes, estoy enviando el enlace del grupo de WhatsApp que se está creando. Lo voy a enviar acá en el chat. Ya, profesor, muchas gracias. Prosiga, profe. Listo, alumnos. Bien. A ver, entonces se ha entendido sobre la duda, ¿sí? La duda también es circunstancial, ¿no? No es planificable, pero cuando uno duda encuentra una nueva explicación. Y eso le ocurrió a Galileo Galilei. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Bien, bien, bien. Entonces hemos trabajado con relación al origen circunstancial. Pasamos ahora, 3, a las características de la filosofía. A ver, ¿cuál es la característica de la filosofía? Son 5 puntos, ¿ya? Acá voy a mencionar 1, 2, 3, ¿ya? Luego voy a bajar abajo la cámara para poncharla. Una de las características de la filosofía es ser totalizadora. Su mismo nombre dice total, o sea, la totalidad va a abarcar. En este caso, una de las características es que la característica totalizadora es cuando la reflexión es de forma general. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, digo, los primeros filósofos reflexionaron sobre los astros, sobre la vida humana, sobre la muerte, sobre sus mitos, sobre sus leyendas, sobre su religión, sobre su vida cotidiana. Es decir, totalizadora es cuando la persona reflexiona de todo, no excluye, sino reflexiona de todo. Es como un médico quiere conocer de todo y lee de todo para saber. Eso quiere decir que es totalizador, ¿no? Entonces, no se limita a no hacerlo en algún campo, sino lo hace de forma general de todo, ¿no? La muerte, los mitos, la ciencia, astronomía, astrología, de todo. Por eso es totalizador, porque tengo una reflexión general de las cosas. ¿Bien? Siguiente, problemática. Problemática o también problematizadora. ¿Qué significa lo problemático? Lo problemático no es discutir, insultarme, pelearme, eso no es golpear. En filosofía, el ser problemático
es expresar a través de preguntas, hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando su compañera ha preguntado, es porque está problematizando, estamos haciendo filosofía. Se expresa a través de preguntas. Estoy poniendo aquí un ejemplo, cómo es problemática. Tales de Mileto, dice el agua es primordial en la vida versus Anaxímenes. Entonces Tales le dice a Anaxímenes, le dice, el agua es la forma de vida, es la que nos da vida. Y Anaxímenes le dice, ¿pero por qué? Sustenta, explícame para creer. Entonces, Anaxímenes, ¿qué está haciendo? Preguntas. ¿Eh? Preguntas está haciendo Anaxímenes. Y luego se pasa a la crítica. La crítica, alumnos, es refutar, rechazar, no aceptar lo que me está diciendo Tales, por ejemplo. Lo que Anaxímenes está haciendo en la crítica es no aceptar lo que dice Tales. Y cuando no acepta, es rechazar, está criticando. ¿Me entiendes? Ahora va a pasar, ahora pasa a lo radical. En lo radical, a ver, en lo radical, bueno, no se ve ahí porque está ponchando la ventana. Ya lo voy a poner aquí. Acá. Busca la raíz. ¿Ya? Radical quiere decir buscar la raíz. ¿Qué raíz va a buscar? La raíz del problema. Es decir, problemática, Anaxímenes hace pregunta. Crítica, Anaxímenes rechaza, no acepta la teoría de Tales. Radical, Anaxímenes busca la raíz del problema. Y dirá Anaxímenes, el agua no, sino el fundamento de la vida es el aire. ¿Ve? El aire. Y después de radical se pasa a racional. En lo racional, dice, son argumentos lógicos, son argumentos con fundamento. Entonces, Anaxímenes, alumnos, está usando la razón. ¿Por qué? Porque el aire también es fundamento de la vida. ¿O no es así? A ver, profe, Anaxímenes no tiene razón. A ver, entonces, ¿no? Tapa tu nariz, cierra la boca, en 10 minutos vuelvo a preguntarte si no tiene razón, ¿no? No le voy a responder ya, profe. Entonces, Anaxímenes, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Eh? ¿Tiene razón o no tiene razón Anaxímenes, alumnos, al fundamentar, al decir el aire? ¿Eh? Tiene razón. Sí, profe, tiene Listo. razón. Pero, listo, ¿se han dado cuenta? ¿Ve? Problemática, hace preguntas, crítica, rechaza Anaxímenes, lo que le dice Tales, radical, el mismo Anaxímenes busca, porque no solo es criticar, sino encontrar un fundamento. Y Anaxímenes lo encuentra, dice aire. Entonces pasamos a lo racional. En lo racional, Anaxímenes argumenta a través de la lógica, o su argumento es válido, es racional su argumento. Entonces, estas son las características de la filosofía. Totalizadora, problemática, totalizadora, su reflexión general.
Problemática expresa en preguntas. Crítica refuta, rechaza, no acepta. Radical busca la raíz del problema. Y racional es un argumento lógico que va a responderse, que se va a hacer. ¿Bien? Entonces, esas son las características de la filosofía. Bien, ¿se está entendiendo? Sí, profesor. Listo. Profesor. Ahora pasamos al siguiente. Listo. Bien. 4 tenemos los métodos de la filosofía. ¿Cuáles son los métodos de la filosofía? En el libro dice dialéctica o dialéctico, dice deductivo, dice inductivo, dice analítico y dice síntesis. ¿Bien? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 métodos en el libro. Estoy mencionando 1, 2, 3 métodos en la pizarra, porque estos métodos son más recurrentes en los exámenes de admisión y también exámenes de CEPREVAL. Entonces, lo que yo estoy poniendo en la pizarra es lo más importante, alumno. Hay más, sí, eso usted lo hace también lectura o también yo lo explico de forma verbal para que usted pueda entender. Entonces, uno de los métodos es dialéctico, deductivo, inductivo, lo principal. El método dialéctico se sustenta en el cambio, en la transformación, en el proceso de las cosas. ¿Bien? En un examen venía con ejemplitos, ¿no? Decía Carlitos, le dice al profesor, algo así fue. ¿Por qué en la naturaleza las cosas, las plantas nacen, crecen, reproducen y mueren? Así como el hombre también, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve ese cambio, ese proceso en las cosas, en la materia, en el hombre, etcétera? Y la respuesta tiene que ser dialéctico porque me está hablando del cambio que sufre un cuerpo o una cosa, ¿no? Entonces, el método dialéctico es el cambio que nosotros observamos. Los científicos lo observan. En todo el ámbito de la ciencia se observa que siempre cambian. Entonces, el método dialéctico es cuando nos habla del proceso de la transformación, del cambio de las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? El otro es el deductivo, ¿ya? El deductivo nos dice sencillo, de lo general a lo particular. Entonces, cuando dice de lo general a lo particular, quiere decir que de lo general, de lo genérico, del todo, voy a ir a algo particular. Ya. Entonces, aquí he hecho un ejemplo. Cuando digo, todo hombre es mortal, ¿no? El particular viene a decirme, Sócrates. Cuando yo digo todo, estoy generalizando. Y cuando yo digo Sócrates, estoy hablando de uno.
¿Ve? Si acá es general, aquí es particular. Entonces yo digo, todo hombre es mortal o Sócrates es hombre. Por lo tanto, si es hombre, Sócrates es mortal porque muere. Entonces, estoy yendo de lo general a lo particular. En cambio, el otro método inductivo es lo contrario. De lo particular voy a lo general. ¿Ven? Acá se está observando. Entonces yo puedo decir, aquí en lo particular, yo puedo decir igualito, con el mismo ejemplo. Con el mismo ejemplo voy a explicar. Entonces, el mismo ejemplo me va a decir, ¿no? De lo particular a lo general. ¿Eh? Entonces pongo Sócrates, que es particular, es mortal. Por lo tanto, si Sócrates es mortal, es hombre. Por lo tanto, todo hombre, todo ser humano, ya esté en Japón, en China, esté en Panao, esté en Chagia, es mortal. Entonces, aquí he saltado de lo particular a lo general. ¿Eh? En cambio, en el deductivo es de lo general a lo particular. Escribo esto porque en los exámenes ha venido siempre, ¿no? Del método de lo general a lo particular, ¿no? O de lo particular a lo general es, ¿no? Entonces, por eso utilizo esos ejemplos. A ver, una forma más explicable, más rapidito de entender, es lo siguiente. A ver, decimos así de, todos los hombres son infieles. ¿Eh? Estoy generalizando. Todos los hombres son infieles. Y Luz Clarita se levanta y dice, no, profesor, mi Carlitos es fiel. Entonces, cuando dice mi Carlitos, está particularizando. ¿Eh? Utilizamos, lo hablamos, ese método, está en todo. Y cuando digo inductivo, es por ejemplo cuando yo digo, Carlos es fiel. Y alguien dice, uy, entonces todos los Carlos, ¿no? Son fieles. Entonces, estoy saltando de lo particular a lo general. ¿Eh? Entonces, eso es el método, alumnos, deductivo, que de lo general me voy a lo particular y de lo inductivo es de lo particular salgo a lo general. A ver, ¿se entendió con esos ejemplos? Sí. Listo. Listo. Sí, profesor. A ver, el método analítico es analizar. Yo, por ejemplo, digo, a ver, no voy a hacer en el nivel de ustedes, ¿no? Voy a hacer en nivel primaria, ¿no? Puedo decir, dos, uno, ¿Y por qué no tres. a nivel? ¿Ve? Pongo así. 2 por 2. Entonces, el niño, ¿qué hace? Analiza. Dice 2, primero paréntesis, ¿no? Primaria. Ah, ya es 4, en lo que está afuera, baja, más 3. Esto me da 4, 5, 6. Cuenta su dedito, 7. Ah, ya. Entonces, ¿por qué sale 7? Porque se está analizando. ¿Eh? Se analiza para llegar a una respuesta. En matemáticas, alumnos, mayormente es para analizar. Si yo no analizo, pucha, acá el niño pondría pues un 9, ¿no? ¿Eh? Está champeando, como se dice, ¿no? Pero cuando se analiza, la respuesta es más correcta. Entonces, ese es el método analítico. Y el otro método que también está en el libro es la síntesis. La síntesis
es la unión de sus partes. Es decir, por ejemplo, usted ve el libro, en el libro está todito escrito. ¿Y qué yo estoy utilizando en mi clase? Estoy utilizando el método sin la síntesis. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una especie de partes, les hago analizar, también estoy utilizando la parte analítica, la síntesis porque no estoy escribiendo todo lo que dice en el libro, sino lo que estoy sacando es un extracto, es como conclusiones. Entonces, el tema es aspectos generales de la filosofía y sus partes es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estoy utilizando el método de la síntesis y también estoy utilizando el método analítico. ¿Eh? Entonces, eso quiere decir con relación a los métodos. Bien, alumnos, ¿se está entendiendo? Profesor, disculpe, mi internet se le hacía un poco y no alcancé a escuchar la explicación de síntesis. ¿Me podría explicar, por favor? A ver, el método de la síntesis es unir las partes. Por ejemplo, el tema de hoy fue aspectos generales de la filosofía y yo lo he dividido en partes, ¿ya? En partes del tema de aspectos generales de la filosofía. Entonces, las partes es 1, 2, 3, 4, 5 y el tema es aspectos generales de la filosofía. Por eso en el libro dice, es la unión de sus partes. Entonces, las partes de mi clase de hoy, el todo es aspectos generales y sus partes es 1, etimología, 2, origen, 3, características, 4, métodos, 5 será surgimiento. Entonces, eso es la síntesis. La síntesis es como una conclusión, una idea principal de todo el tema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Pero más hay que darle importancia a los 3 métodos: dialéctico, deductivo, inductivo. Estas de acá casi no vienen, pero ya lo expliqué. ¿Bien? Listo. Está todo claro, ¿no? Mm. A ver, creo que nos está acá. Listo. Bien. Empezamos entonces con uno de los puntos, ya finalizando casi las clases, va a surgir el surgimiento. En sus libros, alumnos, dice condiciones para el surgimiento de la filosofía.
punto número 5. Punto número 5 dice, condiciones para el surgimiento de la filosofía. A ver, en el siglo VI, ha surgido la filosofía. ¿Eh? En el siglo VI ha surgido la filosofía. Pero para que surja la filosofía, ¿cómo era Grecia del siglo VI? ¿Cómo era su religión, su geografía, lo político y la economía? ¿Cómo era? ¿Eh? Supongamos que en estos momentos nos vamos a Grecia. En estos momentos todos nos vamos a Grecia. Estamos por Atenas y no vamos a ver a ninguna persona con pantalón. No le vamos a ver, ¿no? Con camisa, polo, ¿no? Están andando con una forma de túnicas. ¿Eh? ¿Quieres asistir a un matrimonio? Están partiendo los esposos una torta de ajonjolí, ¿no? ¿Me escuchas? Ves a las personas, a las mujeres de la clase alta adinerada con un tipo de peinado, ¿eh? No. Ves al pueblo con otro tipo de peinado, la calidad de sus vestidos son diferentes, sus danzas son diferentes. Entonces, alumnos, el surgimiento, cómo era Grecia en esos tiempos, era muy diferente a lo que hoy en día de repente es, ¿no? Uno de lo importante que se tiene en el surgimiento, una de las condiciones, es la religión. Los griegos eran fanáticos, habían fanáticos religiosos, como ahora lo son, como hay también hasta ahora fanáticos, pero también habían griegos que no eran fanáticos de la religión. Pero también habían otros griegos que simpatizaban con otra religión. Por ejemplo, el orfismo. Era una forma. Entonces, en lo religioso no hay una doctrina fija. O sea, no hay una casta sacerdotal fuerte. Pero se tiene respeto, sí, se respeta. No se ataca, no se mata a los sacerdotes, no se hace eso, se respeta, pero el pensamiento es más libre. ¿Eh? Por eso dice en el surgimiento, lo religioso, no hay una doctrina fija, no hay una casta sacerdotal poderosa. No es como en Egipto, ¿no? Como otros pueblos. Ese es uno. Lo otro es lo geográfico. En lo geográfico, alumnos, Grecia no es como la selva, digamos, ¿no? No es, geográficamente Grecia es abrupta. Es algo así como Huánuco. Tiene lomas, tiene pequeños valles y tiene cerros, ¿no? Tiene cerros. Y el cerro más grande se llamaba, por ejemplo, el Olimpo, ¿no? Los griegos miraban y decían, allá donde tú ves, lo más alto, ahí se reúnen los dioses, ahí comen, ahí beben, ahí hacen reunión. ¿Eh? Entonces, la geografía de los griegos, su terreno, no era tan productivo, ¿no? Entonces los griegos, con lo poco que sacaban provecho a sus tierras, hacían un intercambio comercial. Los griegos llevaban sus aceitunas, llevaban tipos de madera,
lo que ellos creaban, sus artesanos, y vendían en otros lugares. Y cuando ellos iban a otros lugares, de pasito, conversaban con otros tipos de hombres, ¿no? Y esos hombres le explicaba de otra manera que le explicaban los griegos en su tierra. Entonces, de esa manera, los griegos llegaban a Grecia y contaban diferente, conversaban. Entonces, el intercambio comercial fue favorable. Que no hubiera religión, doctrina fija, fue favorable. Que su tierra no sea tan productiva fue favorable para los griegos. ¿Eh? Ahora pasamos a el siguiente punto, ¿no? Que es lo político, ¿sí? Ahorita vamos a sacar plato, tuvimos. Y lo socioeconómico. Listo. A ver. Lo político, había en Grecia inestabilidad política. Su libro de luz. Surgió democracia, surgió dictadura, tiranía. Pues ¿Sí? guarda, La aristocracia también gobernó. ¿Bien? Entonces, en política los griegos eran inestables, probaban formas de política. Y una de las mejores políticas favorables fue la democracia, Luna. Pero la democracia era una democracia esclavista. ¿Eh? Ahora no es así, ¿no? Pero los griegos tenían una democracia, pero era una democracia diferente que el de ahora. Entonces, lo político ha sido la inestabilidad política, inestable, porque no había algo fijo también. Uno de los grandes representantes de la democracia va a ser Pericles, el gran Pericles, conocido su gobierno como el siglo de oro. ¿Eh? Entonces, Pericles alumnos, era gobernante, pero también pertenecía a la clase alta, adinerada. Y Pericles también era filósofo. Pericles, cuando salía a la calle de Grecia, conversaba con la población y también conversó con Sócrates, ¿no? A ver, alguien su audio. Yo ya le da más plata. Ya, ahí está. Anda. Luz María. A ver, Luz María, tu audio, por favor. Perdón, tu micrófono, por favor. Sí, ya está. Listo. A ver, entonces, la democracia, la política, era la inestabilidad política. La democracia era esclavista y también en política no había algo fijo. Los griegos probaban, ¿eh? Habían también sus golpes de Estado, eran diferentes, ¿no? Entonces, Pericles era filósofo y él salía a la calle y conversaba con la población y también conversó con Sócrates. Pericles tuvo profesores a uno en sus tiempos porque era adinerada su familia. Pericles se consideraba filósofo y cuando cobró fama Sócrates, Pericles se enfrentó. Dijo, voy a poner acorde mi filosofía, mi sabiduría con Sócrates. Y conversaron. Y Sócrates le va a dejar boquiabierto con las preguntas y las respuestas que le daba Pericles. Entonces Pericles dijo, uy, es bonito la filosofía,
es bonito que los ciudadanos griegos conversen, dialoguen. Y a partir de allí, alumnos, Pericles consideraba a los filósofos en, en Atenas. ¿Bien? Por eso, cuando cae el gobierno de Pericles, es acusado porque Pericles ha traído hombres peligrosos, hombres ateos, ha permanecido, ha hecho que permanezcan Anaxágoras, los presocráticos, y ellos son los que han puesto la semilla del ateísmo, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso, alumnos, la política inestable también fue favorable para la filosofía. La otra, la última, lo socioeconómico. Lo socioeconómico era, les dije, Grecia era una sociedad esclavista. Habían esclavos, ¿ya? Los extranjeros que comercializaban, pero habían esclavos. Por el otro lado eran los esclavistas. Los esclavistas eran dueños de esclavos. Por ejemplo, Pericles era esclavista. Platón también era esclavista. Y Platón fue sobrino de Pericles. Platón también tenía esclavos. Y los esclavistas, como no trabajaban en el campo, no tenían un oficio, entonces los esclavistas se dedicaron a reflexionar y de los esclavistas surgieron filósofos. Uno de ellos es Platón, alumno. Platón era de familia de esclavistas, o sea, Platón tenía esclavos. Y como Platón no trabajaba, Platón se dedicaba a escuchar, a reflexionar, y por eso se hizo filósofo. Es decir, el no trabajar en esos tiempos te permitía poder pensar, poder reflexionar. ¿Eh? Entonces los filósofos surgen de los esclavistas. En cambio, los esclavos no se hacen filósofos. ¿Bien? Entonces, estos puntos, surgimiento de la filosofía, lo religioso fue favorable, lo geográfico fue favorable, lo político fue favorable. En la sociedad esclavista también fue favorable para que surjan filósofos. ¿Bien? Entonces, alumnos, eso es con que se relaciona el surgimiento, las condiciones del surgimiento de la filosofía. Bien, alumnos, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Profesor, se entendió todo. Sí, profesor. Listo. ¿Bien? Listo. Entonces, de esa manera, dime. ¿hubo algún esclavo que pudo ser un filósofo? O sea, ¿existió? O normalmente todos los filósofos grandes fueron esclavistas? Ya. Bien, explico. A ver, en el tiempo de Platón, Aristóteles era más radical el esclavismo. Un esclavo que fue filósofo es Epicteto. ¿no? El primero que permitió que hubieran filósofos, esclavos, mujeres, niños, jóvenes, fue Epicuro. Y también los estoicos. Los estoicos y el epicureísmo hizo que también que todos los hombres, sin condición a nada, podían ser filósofos. Y un esclavo, hubieron varios esclavos que se hicieron filósofos, ¿no? Uno de ellos es Epicteto, que es un personaje que pertenece al estoicismo, ¿no?
Eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? Para que se vea. Pero en el tiempo de Platón y Aristóteles era más radical el esclavismo. Tanto es así que Aristóteles decía, los esclavos son como una especie de herramientas que solo obedecen. En cambio, los hombres libres son filósofos. Aristóteles dijo, esclavo es bárbaro y los esclavistas, los amos, los ricos, los libres, son civilizados. Entonces, eso era la idea de Aristóteles. Pero tu pregunta es que si los esclavos fueron filósofos, sí fueron. A partir de Epicuro y también con el estoicismo, van a permitir que hayan esclavos que sean filósofos, ¿no? Eso es con relación a tu pregunta. ¿Está claro? A ver, sí, profesor, gracias. Listo. Listo, alumno. Listo, alumnos. Entonces, vamos a ya culminar nuestras clases. Ya estamos terminando nuestras clases con relación al tema del día de hoy. Hemos visto una parte de aspectos generales de la filosofía. Bien, aclarando, ya hemos terminado, no estamos terminando todavía este tema, ¿no? Que nos ha correspondido la clase. No hemos terminado. La próxima clase vamos a terminarlo. Se ha perdido. Y vamos a avanzar. Bien, entonces alumnos, hacer solo un breve repaso. El aspecto general de la filosofía, hemos visto hoy etimología, amor a la sabiduría, hemos hablado de qué significa amor a la sabiduría, ¿no? ¿Por qué se inventa esta palabra? ¿Qué significado tenía? ¿No? Y luego hemos mencionado que Heródoto va a introducir por primera vez el verbo filosofar. Eso está en la obra de Heródoto, en la obra de historia, cuando conversa Solón con Creso. Luego hemos visto Pitágoras, ¿ya? Pitágoras por primera vez se hizo llamar filósofo cuando conversó con Lionte, cuando este personaje le dijo, eres sabio, y Pitágoras por primera vez dice hacerse llamar filósofo. ¿Bien? Luego hemos visto que Platón ¿A ti te es gusta la el filosofía? personaje que va a hacer de que la filosofía sea una disciplina, cuando es diferencia del doxa, del logos, diferencia del doxa, ¿no? Luego hemos visto el origen histórico de la filosofía, que viene a entenderse que se tuvo dos tipos de origen. El origen cronológico del tiempo, en Grecia en el siglo VI, su conocimiento, su saber es racional. En cambio, en el Oriente, su saber es tradicional. Lo que dicen las autoridades, eso se obedece, ¿no? En cambio, los griegos no había una autoridad, los griegos tenían más libertad. El origen circunstancial también lo expliqué, que Aristóteles dice que la filosofía ha surgido a partir de la admiración, porque se ha admirado ante lo que ocurría en la naturaleza. Tres hemos visto las características de la filosofía. ¿Cuáles son las características? Totalizadora, reflexión general, problemática, cuando hago preguntas, crítica, cuando se rechaza, no se acepta, radical, cuando se busca la raíz, racional es cuando mis argumentos tienen que tener lógica. Luego hemos visto 4 métodos
la dialéctica, deductivo, inductivo, analítica y la síntesis. 4 métodos. Lo dialéctico es el cambio que se tiene de las cosas. Deductivo es de lo general a lo particular. Inductivo es lo contrario, particular a lo general, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a la clase de hoy que estábamos haciendo, ¿sí? Los métodos, ya que me parece que ya están claros los métodos, ¿sí? Y luego teníamos lo relacionado con el último, ¿no? Que era surgimiento. El surgimiento de la filosofía se dio de una manera, eh, habían condiciones, ¿no? Para que surja la filosofía. ¿Cuáles eran esas condiciones? Ya habíamos visto, era religioso, no había religión única, era geográfica, porque el griego salió a comercializar por otros pueblos, político, porque había inestabilidad, habían formas de gobierno, eso hizo que el griego pudiera, ¿no? discutir, y lo socioeconómico, porque habían esclavos y esclavistas. Esas condiciones hizo que la filosofía surgiera. Bien, entonces de esa manera ya estamos culminando, alumnos, nuestra primera clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Buenos días. Profesor, ¿nos podría dejar su número, por favor? No, a ver, les ha dado un número, a ver, el tutor es el que va a crear el grupo claro, de profesor. WhatsApp, ¿ya? Va a crear el grupo de WhatsApp el tutor, y cualquier informe que se haga, el tutor le va a ceder cualquier información. En este caso, el delegado es el que va a crear el grupo de WhatsApp, pero siempre en cuando se tenga el permiso del tutor, porque está prohibido, ¿no? Un poco, ¿no? A dar atención individualmente, ¿no? Entonces, yo sugiero que conversen con el tutor y díganle al tutor, bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y el delegado lo tiene que crear y de esa manera participamos todos. Me voy, carajo. Sí. Ya. Bien, alumnos, entonces tienen su receso. Ya aprovechen el receso para que nuevamente puedan ingresar a sus clases. Todo problema. Bien, hasta la próxima clase entonces, alumnos, y por favor, si hay alguna pregunta, ¿no? Quiero que quede claro la clase. No estoy corriendo mucho ni estoy quedándome, entonces que no haya suspicacia, porque el examen va a venir hasta donde yo avance. ¿Ya? Y el otro tengo receso, dice, a ver, perdón, ¿dónde se ve mi horario? A ver, Apaga tu micrófono. Sí, recién Apaga su está, micro. es su primera clase. Ya pues, Romualdo, apaga tu micrófono. Excepciones, apaga su micrófono. Es receso y ya están alegres, ya van a gritar con el colegio. Yeah. Profe, no hay Desayuno, profe, me voy a sacar recién. ¿De quién? Ya, Hola. chicos, entonces espera que todo esté bien, esté claro, estoy yendo un poco despacio, no estoy yendo apresurado, estoy explicándolo todo. ¿Bien? ¿Qué curso de chico? varias personas.
No, no, 10:50. 9:30, 10:20, 10:20 a 10:50. 10:20 espera. 10:20 hasta qué hora es? 10:50. Después empieza esto. Ya no los compré para Paul. No los compré para Paul. Más casos. Eso, por favor. Traductores. Sí, estás haciendo Google.